a sonrisa, por favor. Saludamos esta mañana a quienes nos acompañan en el desarrollo de la conferencia magistral La autonomía de la voluntad y la Constitución, que va a estar a cargo del doctor Oreste Gerson Roca Mendoza y corresponde a la edición número 3 de los lunes universitarios, a cargo del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Previo al inicio de la conferencia, vamos a dar lectura a la hoja de vida de nuestro expositor. El doctor Oreste Gerson Roca Mendoza es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú, egresado del doctorado por la Universidad Mayor de San Marcos. Es profesor de Derecho Civil en la citada universidad y en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Es docente visitante de la Universidad Nacional de Huancavelica. Es asesor legal del Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, miembro de la Comisión Especial Integrante del Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión. Invitado en la mesa de trabajo de actualización al proyecto de reforma del Código Civil a cargo de este ministerio. La conferencia tendrá una duración de 60 minutos, al cabo de la cual habrá un lapso de 15 minutos para las preguntas que los participantes crean conveniente realizar. Entonces, sin más, dejamos en el uso de la palabra a nuestro expositor, el doctor Oreste Roca. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, estimado doctor Rosario. Muchas gracias por reunirse el día de hoy con nosotros. Espero que estén totalmente conectados y escuchando adecuadamente. He preparado unas proyecciones para el día de hoy para poder, digamos, guiarnos en este importante tema que ha pasado con varias etapas en el transcurso, digamos, de su desarrollo en los últimos 20 años, ¿no? Específicamente en el siglo XXI. Vamos por acá. Listo. Muy bien, muy bien, estimados. Entonces tenemos lo siguiente: autonomía y constitución. Bueno, desde un punto de vista, digamos, autonomía es algo en la cual tú puedes regular propios intereses, en la cual puede haber una autonomía pues pública, cuando hablamos de entidades que tienen autonomía económica, individual, presupuestal, y hablamos de una autonomía privada, ¿no? En la cual los poderes privados, empresas, EIRLs, los negocios, tú mismo pueden pues tener una regulación, saber con quién generar nexos jurídicos, cuál es el contenido, los plazos, los efectos del mismo, sea de manera unilateral o de manera pues plurilateral. Hablando pues específico los temas de los contratos, ¿no? Y esta autonomía privada, que es un principio, un gran principio del derecho privado, no es algo que pueda estar simplemente ligado al ámbito del Código Civil, solamente derecho privado, nada más. La autonomía privada es un principio no solamente de orden privatístico, sino también de orden constitucional. Y de ahí su vinculación. La actividad privada se encuentra inserta en la constitución política de Perú, en varias constituciones que hay a nivel, pues, del sistema monogermánico en el cual participamos. Por tanto, implica que cuando hablamos de las expresiones de autonomía privada, sea en contratos, en los jurídicos, hablamos de profesión lateral, gestión de negocios, ah, hablamos, pues, de diferentes obligaciones que podemos tener, tenemos que siempre verlo en clave con respeto a la Constitución. Lo que implica, de manera práctica, que cuando tengas contratos o clases contractuales, pueden verse procesalmente analizadas a nivel pues, de proceso de paro, un proceso de, por ejemplo, de habeas corpus, sea desde el ámbito pues netamente de responsabilidad civil, sea de hechos reales, obligaciones, contratos. Y por ello, porque la autonomía privada está sujeta a un tema meramente de su propio interés económico,
su propia manera de poder generar ganancias de uno mismo, sino también en el ámbito de la solidaridad. Autonomía privada, en el siglo XIX, que era tener la voluntad, autonomía privada, que encima tenía límites que el Estado le daba en el siglo XX, pasamos en el siglo XXI a una autonomía privada que ve la justicia social, que no solamente las activaciones del ámbito público pueden generar y tienen el deber de un interés social y una justicia social, sino también que desde el ámbito privado tiene esa deber, tiene esa respeto a que las libertades individuales deben ceder frente a exigencia de justicia social, porque están constitucionalmente garantizadas, ¿no? Lo que implica, pues, de que no puede desarrollarse tus actividades económicas en contraposición con la utilidad social. Yo sé, por ejemplo, en materia urbanística, ¿no? En la cual en poca romana tú puedes plantear el que tú construyas tu casa de hasta el infierno y hasta el cielo, como te da la gana, tanto en su fachada como en su interior. Pero actualmente eso no es dable porque los parámetros urbanísticos te limitan la propiedad, una limitación en áreas de la convivencia social. Eh, y eso implica también que la autonomía privada, pues, tiene límites intrínsecos y extrínsecos. A nivel, si vemos la base normativa, vamos a encontrar, pues, que puede contratarse con fines ilícitos siempre que no se contravengan por el orden público. Esto es, de que la autonomía privada, por más que genere relaciones privadas, no puede dejar de lado el ámbito público, los límites que le da. Ah, pero es fácil, no siempre de encontrar que no contravenga pues fines ilícitos, ilegales suficientes. No, porque también la libertad de contratar la autonomía privada debe pues garantizar el respeto a los derechos fundamentales, no del Estado, sino de su contraparte y también de terceros. El artículo 62, que es justamente el punto de partida que desarrolla todo el ámbito de la autonomía privada, algo después que la libertad de contratar garantiza que las partes puedan pactar, establecer cláusulas, contratos, desde los más pequeños a los más grandes, y pactar válidamente según las normas vigentes en el tiempo del contrato. Actualmente hemos tenido, por ejemplo, contrataciones del Estado, marco pues de la ley del Estado el año pasado, pero eso ya se derogó. Y ahora tenemos un nuevo marco normativo en materia de contratación pública, que implica pues que la regla de contrato debe enfocarse a ello. Y también implica pues que los conflictos derivados que puedan generarse no puede provenir de un ámbito meramente, digamos, unilateral, ¿no? Sino también de ámbito arbitral y judicial. Cualquier cuestionamiento que pueda realizarse frente a contratos, por ejemplo, por más que tenga una parte poderosa o una parte pública, tiene que respetar los canales de solución que es la vía arbitral y la vía judicial. Y mecanismos de protección contemplados en la ley. Este tipo de circunstancias no solamente puede trasladarse en el papel, es un tema meramente que se encuentra en un texto y se acabó. Existen múltiples sentencias del Tribunal Constitucional en los últimos 25 años en las cuales pues, se ha demostrado una incidencia de intervención en la autonomía privada dentro de su configuración interna como también sus límites externos para poder, digamos, que esté ajustado a los derechos fundamentales de la sociedad en su conjunto, también como las personas individuales en el caso específico. Podemos encontrar, por ejemplo, que la autonomía privada no es un concepto meramente privado, no son palabras, son perspectivas y que maneja dos tipos de clasificación. Tenemos, por ejemplo, la libertad de contratar, o decir cómo, cuándo y con qué se contrata, y libertad contractual, ¿no? De configuración interna, que establece el contenido del contrato. En ambos, justamente unidos, generan la autonomía privada, pero el hecho de que uno u otro tenga un grado de disminución por de repente poder de negociación de la contraparte, hablamos de contratos no paritarios. Por ejemplo, hablamos de contratos por adhesión,
eso no significa que no hay autonomía privada. Sí la hay. Y por tanto tiene que también tomarse en consideración la actividad privada de ambas partes. Este, digamos, ya se encuentra, por ejemplo, esta sentencia de 2024, ¿no? Y por tanto, esto va a implicar, pues, que hay un grado, pues, de desarrollo de la actividad privada a nivel jurisprudencial. Esto es, a nivel, digamos, de ámbitos de la sede constitucional. Por tanto, cuando hablamos, por ejemplo, de conflictos contractuales, no solo tienen como su punto de solución el ámbito civil, sino también el ámbito jurisdiccional a nivel constitucional. Bien. Tienes aspectos. O sea, profesor, o sea, estimado doctor, si yo tengo un conflicto contractual, ¿puedo irme por la vía de amparo? ¿Puedo irme por la vía constitucional? Sí. En tanto, justamente tú alegues la vulneración de derechos fundamentales específicos determinados en el marco de, digamos, de un contrato, por ejemplo. Y eso implica que hay una intervención que puede haber en las cláusulas contractuales. No es que existe el pacto de subroganta, la fuerza vinculante del contrato, en la cual lo que pactaba, sea malo o bien, sea que negocie malo o bien, sea que de repente no tuve una especie de diligencia, digamos, en su desarrollo, y fue un contrato implique, pues, que yo ya perdí, ya, de alguna manera, pues, tengo que seguirme lo afirmado, me encuentro amarrado, a pesar que es totalmente lesivo, vejatorio, abusivo, leonino, no, ya hay una sentencia de hace pues, más de 10 años en las cuales entre los acuerdos contractuales no pueden contravenir los hechos fundamentales. Yo no puedo hacer un contrato con las cuales establezca de que tú te quedes en tu casa toda tu vida y nunca salgas. No, porque yo la he hecho en lista de tránsito. No puedo ver un contrato en las cuales te termine esta vida. Tú vas a, por ejemplo, un contrato con el cual vas a darme un tema de que estás subrogada y te voy a parar por eso. No, pero eso es mi contrato que yo veré. O de repente un contrato de presión económica, ¿no? De inversión. O plantear un tema de inversión económica ofreció que implique prestaciones a cargo sobre las partes y que otra parte no, que no tiene un tipo de ganancia. No, pero que eso perdió, así, hizo mal el funcionario público, hizo mal su abogado contratista, ¿no? Pero no. ¿Por qué? Porque los contratos, si bien es una expresión de la actividad privada, no son derechos absolutos. Son derechos que requieren su sustento en todo el orden jurídico y por tanto no pueden oponerse a otros derechos fundamentales. ¿Bien? Y eso se encuentra, digamos, trazado ya hace más de 10 años. Por lo tanto, una intervención a las clases contractuales, por ejemplo, cláusula penal, es totalmente factible. Aquí, no, aquí la diferenciación clásica en derecho privado, derecho público digamos, ya desfasada, antigua. O sea, sí, que encontramos una, por ejemplo, una administratización del derecho privado y una privatización de las actividades públicas. Pues ahí confluyen entre sí. Y por otro lado, tenemos que los preceptos constitucionales no solo se abocan a defender al individuo frente al Estado, sino el individuo sobre otro individuo. Otro individuo que tiene un poder económico, un poder de control, un poder de intervención y gerencia, incluso mucho más poderoso que un Estado. Si tú pones a pensarte, por ejemplo, Microsoft, Amazon, AliExpress, pues el manejo económico y organización a nivel mundial está por encima de la mayoría de países latinoamericanos. Por lo tanto, la idea del siglo XIX, siglo XX, en la cual la Constitución es la defensa de los derechos de la persona frente a el Estado, ha dejado de pasar, ¿no? Actualmente las transnacionales son son las que están en el riesgo de infringir derechos fundamentales en los estados. Y por tanto Doctor implica Roca, un pues que segundito, por favor.
Sí, Hay un ruido ambiental creo que en la oficina. Están a sintiendo ver. conversaciones. Si fuera, por favor, tan amable. Ajá, ok, ok, voy a ver. Ya, está bien. Ahora, ¿cómo lo sienten, estimados? Sí, mucho mejor. Ya, Gracias. muchas gracias, gracias. Entonces, mira, tenemos esta sentencia del Tribunal Constitucional que alude justamente a la protección contra la usura. ¿No se acuerdan de que nuestro estudio era de que no había límites de intereses cuando estamos frente a sistemas financieros? Y el COS ya se lo decía. El COS ya se lo decía y por tanto la SBC puede plantear bancos con intereses mucho más altos. Lo hace una ley que justamente le ponía topes a la usura, topes justamente a los intereses en materia financiera. Y eso fue llevado justamente a nivel constitucional porque una infracción a la autonomía privada. Porque tú no puedes poner límites, ¿no? Pero eso no es cierto. Ya la sentencia, digamos, que salió el año pasado estableció de que el Estado puede efectuar controles sobre ciertos límites de autonomía privada, lo que es parte justo de su función, para que justamente pueda llevarse a cabo una especie de justicia social. Por tanto, efectuará infundada este tipo de demanda, ¿no? La ley de protección contra la usura en los sistemas financieros, pues es constitucionalmente válida, ¿no? No es una infracción a la autonomía privada, ¿no? Es un deber incluso del Estado a través de la STBS plantear tarifas y precios aumenten de manera razonable para poder plantear, digamos, que la autonomía privada, digamos, pueda tener un límite acorde con la economía social de mercado en que nos encontramos. Otro aspecto que también salió últimamente fue el caso pues, de la actividad deportiva futbolística. ¿No se acuerdan pues el caso de Alianza, la U, que estaban quebrados, iban a ser eliminados? Y bueno, por ser un concursal, partido de alguna manera pues, dilucidar pues que deberían ser eliminados, ¿no? Estimado, para que seamos sinceros, ¿no? Un club o una sociedad anónima o un tipo de persona jurídica tiene como su finalidad, si no tiene recursos económicos, pues tiene que disolverse y liquidarse, sin más, ¿no? Entonces, referente a eso, iba justamente por eso concursal. Luego se planteó una ley y se planteó pues, un marco de actuación para intervención de los acreedores como SUNAT y plantearle una suspensión de la procedimiento de concurso, ¿no? De alguna manera para crear una nueva regulación de salvataje a la actividad deportiva futbolística, ¿no? ¿Tú te imaginas, pues, la U y la Alianza desaparecidos por mala gestión? Bueno, y aquí pues fue la dicotomía, ¿no? Tenía que el Estado intervenir, tenía que involucrarse. Pues de alguna manera sí, porque las empresas, no, su finalidad no es extinguirse, su finalidad es pues mantenerse. Entonces, crear un marco normativo para solventar las entidades privadas es de alguna manera pues acorde con las políticas públicas que maneja el Estado a nivel constitucional. Y generar un marco normativo nuevo no implica pues limitar la autonomía privada de manera injustificada, ¿no? Y esta sentencia de Tribunal Constitucional así lo planteó, porque la autonomía privada no es irrestricta, no es que tú tienes un contrato y nadie se mete, eso no es cierto. He mostrado en varias sentencias y también por el marco constitucional de que la autonomía privada sea unilateral, como un testamento, sea un contrato de diferente índole, contrato de compraventa, arrendamiento, hospedaje, suministro, hasta contratos, por ejemplo, de mayor grado de inversión, como joint venture, engineering, outsourcing, agencia, acción público-privada, pues todos están en el marco de una respeto al marco constitucional. Eh, y encontramos justamente un caso que de repente ustedes han vivido, ¿no? Mascotas en tu lugar de residencia, en tu hogar. Hemos tenido una sentencia en la cual determina que por más que existen acuerdos de autonomía privada que determinan
la prohibición de mascotas en tu departamento infringe el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad de la persona. Y en tanto no haya, pues, mecanismos de afectación al, a la persona, eh, a la persona, entonces, no tendría por qué, digamos, un acuerdo, aunque sea mayoría, restringir ese tipo de acceso. ¿Se acuerda? El tema de la mascota, de tu gato, tu perro. Pero es la otra sentencia que dice, no, por ejemplo, oye, hay que ver cada caso en concreto. Tú puedes tener tu mascota en tanto, digamos, esto es fuera de control y no, pues, contamine de manera, pues, irrazonable los espacios comunes, ¿no? Esa es justamente la idea de tener un grado de armonía y tranquilidad en tu departamento, en tu edificio, ¿no? Es por eso que aunque tienes tu casa, tu departamento, no puedes hacer fiestas de la noche, no puedes taladrar, es más, no puedes llevar tu ropa en la madrugada, porque esos ruidos atentan justamente contra la tranquilidad. La autonomía privada está también restringida. Y en el tema de mascotas, también puedes que ver que sea pues gato, perro, loro, pez, ¿no? Que implique pues no una afectación a tus vecinos. Ojo, esto cambia, por ejemplo, en espacios de habitaciones vacacionales. Si tú vas, por ejemplo, a un hotel vacacional en la cual tenés área de polvito, área de pasto, áreas de recreación, áreas de pet friendly. Entonces, ¿puede la persona tener su mascota en su habitación vacacional? Este sentencia del Tribunal Constitucional dijo que no, que es correcto que en un acuerdo de los propietarios determine de que si existe ambiente para las mascotas, si existen campos, áreas recreativas, no existe un justificativo por las cuales tu mascota se encuentre en tu habitación vacacional. Por tanto, si la mayoría de propietarios han determinado no tener mascotas al interior de ese ambiente vacacional, porque hay áreas que están destinadas para eso, pues sí no habría una afectación a ningún derecho fundamental. Y por tanto, la autonomía privada del acuerdo de los propietarios implica, pues, justificada y sin violación a un tipo de derecho, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de los habitación vacacional temporal en la playa del Golfo, ¿no? Aquí te pongo la sentencia para que lo tengas presente, ¿no? Por tanto, el tema de los derechos fundamentales no es que sea un ámbito abstracto, que si se dice mascota así para todo el mundo, no, tampoco es así. Tengo un caso en el cual es una persona, ahorita hace poquito, en Cineplanet, no sé si ustedes han visto, vino una mamá con su hijita, con su silla de ruedas y no quería entrar al cine. Ella alegaba de que está violentado su derecho al acceso a una persona con discapacidad, porque justificaba de que no, como no ocupa el asiento, ¿por qué le van a cobrar entrada? Es un abuso, violación al desarrollo, a la libertad de la persona, ¿no? Lo cual, pues, es obviamente absurdo, porque el cine no te cobra, pues, por un tema, pues, de la silla. Yo voy con mi silla, me está ahí, ¿no? No por el acceso a las películas, ¿no? Entonces, la señora trató, digamos, de denunciar en las redes, pero sin embargo, pues, el marco del contrato celebraba del cine implica de que todas las personas que quieran hacer una película, pues, compren su entrada. Y no hay una excepción. Las personas que tienen discapacidad, no existe una ley que diga de que todo lo sea gratis. No existe un lugar que diga que el discapacitado entre gratis al bus, al cine, le regalen cosas. No, no hay nada, porque eso no es un derecho del aprender con discapacidad obtener todo gratis. No es así. No. Entonces, siempre tiene que verse caso por caso esa vinculación tenida privada con el marco constitucional por la cual pues, se tiene que devolver. Y esto nos lleva pues a que hay una irradiación de los valores y principios constitucionales en el derecho privado. Hay una también eficacia horizontal de derechos fundamentales. Como he comentado,
las leyes particulares tienen que también tomar en cuenta el razonamiento constitucional. Ese es justamente el quid del asunto de la discusión de hoy, ¿no? En todo tipo de actuaciones de tipo contractual tienen que tomar en cuenta su análisis de constitucionalidad, porque su base, su sustento, y que estamos en una economía social de mercado, en la cual no solamente estamos regidos por mercado libre, en el tema de la oferta y la demanda, sino estamos basados también en el rol subsidiario del Estado y, y también el otro aspecto, ¿no? De poder ver pues el bienestar social. O sea, ¿de qué sirve tener un contrato en la cual me genere dinero, pero sin embargo no respeta derechos laborales? ¿De qué sirve tener un contrato pues pueda prestar servicios, pero sin embargo no implique la seguridad por la cual yo acceda a ese servicio? O sea, el tema de los contratos en el marco de interés colectivo es muy relevante, importante, como sociedad, ¿no? Es por eso que este es el tema que cuando uno dice, ¿por qué hay una intervención de precios en, por ejemplo, los aranceles? ¿Por qué hay un tema de limitación eh, de intereses? ¿Por qué hay un tema este, por qué hay un tema, digamos, de, este, de, de restricciones, de limitaciones? ¿Por qué? Porque ¿acaso estamos en un estado comunista? No, espérate. Todo se debe a un marco de economía de mercado, bienestar social, mercado libre y rol subsidiario y solidario del Estado. Este es el marco constitucional desde el año 93, una constitución pues de la década del 90, que se rige justamente para todo tipo de actuación hasta la fecha, porque es una constitución vigente. Bien. Y esto también tiene que trasladarse al Código Civil, porque el Código Civil, pues, no está ajeno a ese ámbito de actuación. No está ajeno a ello. El Código Civil, si bien es en la época del siglo XIX, en el siglo de la simplicidad del derecho, a lo de día que es la máxima expresión de regulación de la autonomía privada, de la relación de los particulares, que englobaba todas las actividades de ciudadano, desde su nacimiento, crecimiento, obligaciones reales, contratos, responsabilidad civil, derechos públicos, posesiones, familia, lo cual es cierto, pero esto ya no es como la máxima norma, ¿no? Tenemos algo más arriba. Más arriba es justamente el marco constitucional. Ojo, hablamos simplemente desde jerarquía normativa. No estoy hablando pues del tipo doctrinal. No estoy diciendo pues que la doctrina civil esté por encima de la doctrina penal o por encima de la doctrina constitucional y viceversa. No tiene nada que ver. Hablando netamente de jerarquía normativa. Jerarquía normativa alude justamente a la Constitución. Y por tanto, las reglas del Código Civil que se encuentran vigentes tienen que interpretarse, releerse a la luz de ese marco constitucional. Cuando hago referencia al marco constitucional, no solamente me refiero a la literalidad de la Constitución, porque toda norma hay que interpretarse. A veces siempre han podido, porque estamos en un sistema legalista, más en el pensamiento, que hay pues eh, digamos, esa noción equivocada de que si no se encuentra de manera expresa, literal, en una normativa, una constitución, pues simplemente no existe, lo cual es evidentemente falso, porque tiene que tocar la constitución de manera sistemática, no de manera aislada. El artículo 2 y sentido de la Constitución tiene que leerse justamente en armonía con los demás artículos de ese bloque constitucional, que incluye la
precedentes vinculantes de tribunal, que incluye jurisprudencia, que marca derrotero para encontrarle sentido interpretativo a un artículo de la Constitución. De igual forma, el Código Civil tiene artículos que aluden a autonomía privada, que ya no pueden verse de manera aislada, y no tiene en cuenta lo que hemos analizado anteriormente. Esto es, puede decir, jurisprudencia y la doctrina incorporada, ¿no? Emitida por el Tribunal Constitucional y también pues por los juzgados constitucionales que en su oportunidad puedan tener. Bien, muy bien. Siendo ese detalle, tenemos que tener presente que el Código Civil, en sus artículos 354, 355, 356, algo del tema de la autonomía privada. Las partes determinan libremente el contenido, pero que no sean contrarios a la norma legal de carácter imperativo. De interés público, la normativa puede plantear limitaciones al contenido de los contratos. Esto en algunos editoriales tiene un asterisco que dice que ese artículo se encuentra derogado, pues no estar acorde con la constitución política, lo cual es falso, ¿no? El artículo 355 ha sido aplicado de diferentes maneras por el Tribunal Constitucional. No ha desarrollado, no le ha generado contenido, no es, pero si, digamos, su alegación y su invocación, pues implica de que no se encuentra postergado. Eso no significa, pues, de que ese artículo, pues, esté vacío o se aplique a rajatabla, ¿no? Tenemos que interpretarlo. Cuando hablamos de la ley, por ejemplo, no hablamos, pues, de la ley en sentido emitida por el Congreso, sino de normas jurídicas, ¿no? Y cuando hablamos de interés social, público y ético, pues tenemos que basarnos en el concepto que desde ya desarrolló en vasta jurisprudencia, ¿no? Y algo después al interés público. Esa es la palabra que queda, interés público. Y también ponen reglas y limitaciones al contenido de los contratos, sea antes que esto se celebre, sea también en su ejecución del contrato. En su ejecución del contrato. Entonces, si bien en la autonomía privada, pues tiene que tomar en cuenta las normas imperativas, las partes. ¿Eso implica que el Estado tiene que congelar la norma y no moverla jamás? No. Las normas son cambiantes, es parte, digamos, del transcurso del tiempo. Tiene que actualizarse. Eso no implica, pues, que los contratos celebrados hace 20 años hay que aplicarle, pues, las reglas de hace 20 años y no las de ahora. ¿No? Porque las normas imperativas del orden público, pues, van cambiando de escenario y tienen que tomarse en cuenta. Si tenemos un contrato de hace 30 años en la cual establecía, por ejemplo, de que los cementerios solamente va a ser enterrado gente de gente, digamos, de raza aria y no mestiza, ni indígena, ni otro tipo, pues tenemos que actualmente ese tipo de contrato pues afecta el derecho a la igualdad. Por tanto, justamente tendría un tipo de eficacia el día de hoy, o tendría justamente que modificar los efectos de ese tipo de contrato. ¿Me entiendes, no? De que el hecho que tú tengas normas contractuales o actividad privada en un tiempo determinado no se congela ahí. Podría congelarse si así se pone en expreso. Cuando hablamos pues, justamente de una especie de intangibilidad y hablamos pues, de una reserva legal, ¿no? Reserva de ley en este tipo de contratos. Pero eso no se hace de manera, pues, de manera muy excepcional, ¿no? En grandes inversiones, por ejemplo, Perú con Telefónica, solo en ese aspecto. Entonces, vamos a apreciar, una intervención en la actividad privada que puede darse en dos momentos. Pues, puede darse que se ve el contrato por sus efectos y claro, no prueba una ley posterior que cambie los efectos de ese contrato, a menos pues que aún no se ha celebrado. ¿Por qué? Porque la ley no tiene eficacia retroactiva, ¿no?
O sea, la ley no puede ir hacia atrás, la ley siempre va hacia adelante. O no hay un tema de eficacia anticipada en el tema normativo, salvo cuando sea en materia penal, pero no en materia civil. Las leyes no van hacia atrás, van hacia adelante. Si emito una ley en 2025, no puedo aplicarlo al contrato de 2024, pero sí podría impactar en los efectos que aún continúan en ese contrato. Si tengo un contrato de prestación de servicios de 2 años, emito una ley hoy, ¿puedo ir hacia atrás? No, no cabe ningún supuesto. Pero, ¿puede esa ley, marco normativo nuevo, impactar en la ejecución de ese contrato celebrado el año pasado? En principio no, no podría, porque el artículo 62 de la Constitución Política establece pues una inevitabilidad a los contratos. Pero eso no significa que no existan justificativos por los cuales sí se afecta. Porque el artículo 62, si bien indica que la propiedad privada no va a ser afectada por reglas, por normativa posteriormente emitida, eso no es absoluto, pues. Como te comentaba anteriormente, ningún derecho, ninguna garantía que se encuentre en la cuestión política es absoluta. Pero doctor, no lo dice ahí, no dice precisamente que se puede excepcionalmente. Es que no es necesario que lo diga. Es como el derecho a la libertad, a la vida, a la igualdad. Tiene que decir en cada derecho cuándo específicamente es excepcional o cuándo no se aplica. No. Ese es un tema más que un tema de protección de derechos, de proporcionalidad, hablar también un tema de caso en concreto. No un tema, pues, expreso y literal. Como te estoy diciendo, no puedes tú retarte a la literalidad del marco normativo. Tienes que plantear una interpretación sumamente racional y razonable, amparada pues, con sustento jurídico justificativo, ¿no? Con precedentes vinculantes en juego del caso, lo que implica de que, está bien, es una opinión pues que te da su sustento jurídico para decir acciones en autonomía privada. No es porque lo diga yo, sino porque así está nuestro sistema jurídico. El sistema jurídico no tiene como única fuente la ley y la literalidad. No, también los procesos vinculantes son parte, digamos, de nuestro sistema jurídico, igual que la interpretación que se pide. Bien, entonces, en ese aspecto, en ese detalle, podemos apreciar que eh, la intervención de la autonomía privada no es un tabú, no es algo prohibitivo. Sí se da, pero se implica, pues, de manera excepcional. Hasta ahora, haciendo un poco de repaso, vemos que la autonomía privada, que por su autonomía negocial, la autonomía contractual, es, es una autonomía pues, que tiene un marco normativo de límites, ¿no? Orden público, norma imperativa y buenas costumbres. Límites externos y límites internos, que es porque no afecta derechos fundamentales de las personas. O también las garantías basadas en interés público. No podrían, digamos, lesionarse. Por tanto, eso puede ser un aspecto preventivo y un aspecto, pues, es posterior. En el aspecto previo es que existen normas que poco a poco van tomando en cuenta la sociedad en su conjunto y establecen límites a la autonomía privada, ¿no? Por ejemplo, no construidas más de 4 pisos. En una zona no se puede. No compras una casa con fines comerciales porque es una zona residencial. No pongas un horno dentro de tu casa sin desfogue porque eso tiene un riesgo de impacto a tus vecinos. Entonces, siempre ese tipo de limitaciones a tu autonomía privada. Incluso en contratos se plantean limitaciones. Por ejemplo, no puedes pelear de perros. No puedes venderle licor a los menores de edad. No puedes traficar con personas.
No puedes tú hacer pues un negocio de tráfico de terrenos. Son justamente limitaciones a tu autonomía privada. Pero en el marco, por ejemplo, de este acorde con el sistema jurídico, por la normativa de esa fecha, es posible que en el transcurso del tiempo el marco normativo nacional de ese momento no tenga una adecuación correcta, ¿no? No tenga pues un elemento de suficiente desarrollo, ¿no? De protección a las personas. ¿Cuántas veces hemos tenido que las normas son perfectibles? Por tanto, una ley de 2013 es muy posible que en 2025 sea mejor. O hay circunstancias que aparece y que puede pues, generar ese tipo de impacto en tu contrato, en tu autonomía privada, a través del Estado, pero que sea de manera justificativa, que el Estado no tenga otra opción de intervenir en tus contratos, intervenir en tu autonomía privada, en la relación con los particulares, en aras de proteger un interés público mayor, un interés público mejor, un interés público, digamos, que está en vulnerabilidad y que protege intereses más valiosos que los que tú propongas. Estamos en tema ético frente al tema económico, el tema de proteger a la mayoría por encima del resto, por encima de tu individualidad. Pues se acuerdan el caso de las vacunas, ¿no? Muchas empresas decían que el Estado está prohibiendo comprar vacunas, afecta a mi autonomía privada. ¿Yo por qué tengo que esperar que el Estado me dé vacunas? Yo puedo comprarlas, voy y las compro y las reparto a mi personal. Más allá que eso era imposible porque las vacunas eran vendidas por las empresas que en otros países están asociadas al Estado, implican que los contratos sean Estado con Estado. Así que esas empresas no han vendido a nadie, no han vendido a ninguna persona las vacunas, o sea, a una empresa privada. Pero en el caso que fuera así, vemos pues que el Estado decidió que el monopolio de la compra de las vacunas sea el Estado, en era justamente de poder clasificar la prioridad de atención de vacunas, darles a los más vulnerables, por encima del interés económico de cada persona. Tú apuesto, si hubieras tenido poder comprar vacunas, puedes comprar para ti mismo, me parece que estás bien. Pero si otras personas que están en mayor grado de vulnerabilidad merecían mayor vacunas, pero no tenían dinero para eso. Justamente para ello, pues el Estado pues, intervino y gestionó justamente las vacunas y tiene un programa de vacunación en aras del interés público, por encima del interés privado. El Estado no compró vacunas y lo vendió en las farmacias. La gente decía, no, pero que el Estado compre las vacunas y que lo pongan en las puertas médicas y cada uno va comprando, pues. Compre quien pueda, compre el quien tenga el dinero, compre el que le dé la gana, el que no es así, porque justamente existe interés público que tiene que prevalecer bajo el interés privado, el interés individual, y eso también se refleja en la autonomía privada. Un caso, digamos, emblemático es el tema del COVID-19, en el tema de la pandemia. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de esa época? Han pasado casi 5 años de ello. Y vemos lo siguiente, ¿no? Había muchos contratos que el Estado había celebrado con empresas de todo nivel, ¿no? Gobierno local, regional y nacional, para poder justamente implementar hospitales, equipar puertas médicas, digamos, contrato de construcción de salas de emergencia, compra-venta de bienes muebles en atención a camas UCI. Y todos tienen su cronograma de plazos, sus proveedores, el tipo de entrega. Lo normal que se hacía es que si una empresa va a contratar un hospital, pues bajo el contrato con el gobierno local, pues compra los bienes muebles, las salas de urgencia, y una vez que el edificio está construyéndose, poco a poco va implementando pues las salas, las camas, el oxígeno.
había otra empresa que decía, bueno, yo tengo que, por ejemplo, equiparte en un año completo, 3 salas de emergencia. Bueno, yo compro por adelantado y mientras que pasa el tiempo, te voy implementando. En otros casos que había pues el caso de que la gente decía, oye, te tengo que comprar, te tengo que vender, digamos, 5 camas UCI, 20 balones de oxígeno, en un año, sí. ¿Cuándo me entrega? Me entregas en agosto, estamos en marzo, falta todavía, que por si acaso lo compré en mi almacén, ¿ah? Pero no tengo por qué entregártelo porque mi contrato dice que te entrego en agosto, que tú vienes, que yo te lo entrego en tu equipado, que hacemos el chequeo, verificamos justamente que funcione y está, ¿no? Una vez que levante el acta de recepción, ya está. ¿Qué pasó en pandemia? En pandemia la gente se moría, no había camas UCI, no había tema de oxígeno, entonces se emitió un decreto de urgencia, una norma jurídica con rango de ley, que establecía lo siguiente, para resumir estos dos artículos, era que todo tipo de bienes que esté en posesión de privados, bajo contrato con el Estado, y que estén obligados a entregarlos, pues los ponga a disposición inmediata de MINSA. El MINSA irá, verificará que funcione y se llevará esa parte que le funciona, que le interesa, y le pagará justamente por eso. Y MINSA agarra todo ese equipamiento y pondrá pues camas UCI, camas de protección, de control sanitario. ¿Cuál es el problema? Los privados decían, oye, yo tengo un contrato con el gobierno regional, ¿por qué voy a entregar la MINSA? Otro decía, oye, yo tengo un contrato que dice ahí que tengo que entrarte en agosto, estamos en marzo. Otro decía, oye, pero yo un contrato con gobierno regional y encima mi contrato dice que tengo que entrártelo yo a tus instalaciones. Otro decía, yo por qué tengo que darte equipamiento médico si mi contrato dice tener hospitales. Espera que tiene un hospital y ahí están los implementos. Contratos y contratos y contratos y contratos. ¿Qué hizo Monteley? ¿Sabes qué, estimados? Intervención a la autonomía privada. Entre privado y el gobierno regional, local, no me interesa con quién contrataste, cuándo contrataste, cómo contrataste, nada. Yo voy, por esta ley, yo voy a tu almacén y me llevo lo que necesito y te pago, y te pago por eso. Y en todo lo demás, esos contratos se mantienen vigentes. O si usted por decía, entonces yo no voy a hacer lo que está en el contrato, no. ¿Hay una intervención del contrato privado? Sí. ¿Hay una intervención directa a la autonomía privada firmada? Sí. ¿Hay una violación a la paz conservanda? Sí. ¿Hay una violación al principio de relatividad de los contratos? Sí, porque emiten de parte de esos contratos. Entonces, ¿es inconstitucional esa norma? No. Pero, pero doctor, usted dice ahí que los contratos se respetan y no pueden modificarse a pesar que existen normativas posteriormente efectuadas. Claro, pero tienen excepciones, tienen limitaciones en aras de proteger derechos fundamentales de mayor importancia. En este caso, el interés público. La salud pública es más importante que la salud individual, que el tema de los contratos en sí. He puesto que este decreto de urgencia interviene en cada contrato, lo modifica a su necesidad y que tiene como beneficiario un tercero, porque ni siquiera es parte del contrato, un tercero, que por normativa se convierte en contraparte y recibe patrimonio de equipamiento médico y se lo lleva, dejando los contratos con el resto y con las partes con el resto. ¿Hay planteado una demanda de inconstitucionalidad? No. ¿Es inconstitucional? No. Porque es una excepción al artículo 62 de la Constitución Política de Perú, es una intervención justificada constitucionalmente de la autonomía privada.
que no es un hecho absoluto, no es una garantía absoluta para nada. Otra situación que también ocurrió en pandemia fue el tema de los colegios. No sé si te acuerdas de los colegios. ¿Te acuerdas? Que muchos colegios cobraban mensualidades, pero era por clases presenciales. Y en el 2020, 2021, se tomó que eran pues clases virtuales. Y muchos colegios querían, no, yo no te voy a bajar el monto económico. Yo no voy a dejarte que te vayas, porque el contrato firmado dice ahí 3.000 soles mensuales y en caso que deje su, si es que si deje su alumno acá, tiene que pagarme el resto de cuotas hasta quinto secundaria, hasta sexto primaria, hasta en el contrato. Y que aparte mantenimiento, movilidad, cancha deportiva, piscina. Y el padre decía, pero ¿cómo puedo? Eso fue un contexto en el cual era presencial. Y encima, ahora el colegio me quiere cobrar la implementación de virtualidad. Adicionalmente, había movilidad que quieren cobrarte todo el año movilidad sin llevar al niño. Y que está en tu contrato. Hasta en el contrato. Vas observando. Es vinculante de contrato. Y los contratos se respetan. Pues justamente frente a eso, pues el Estado, en aras de proteger el interés del niño, el interés público, intervino en esos contratos. Intervino porque determinó un marco contractual diferente. Incidió justamente en crear mecanismos de tutela en esos contratos para que los padres puedan, pues, obligar a los colegios a renegociar ese contrato. O sea, a modificar el contrato. Y en caso el colegio no quisiera, pues, darle otro mecanismo de tutela al papá, los padres, que es salirse del colegio sin pago ni penalidad. ¿Es una intervención directa a los contratos? Sí. ¿Es una violación a la autonomía privada? Sí. Es una, digamos, está en contra del artículo 62 de la Constitución, sí, pero justificado constitucionalmente. ¿Por qué? Porque los derechos no son absolutos y hay una ponderación de derechos. Y aquí se valió de que el interés de los menores, el derecho de educación, el tema de la justicia social, que hablamos al inicio de la exposición, pues tiene que respetarse y prevalecer por encima de los contratos firmados en un contexto que evidentemente implicaba su modificación. Solamente que la contraparte no quería hacerlo. Pues ahí el Estado interviene. El Estado interviene de manera justificadamente para modificar los términos contractuales e incluir cláusulas de protección a esos padres para que puedan hacer frente a los abusos de los colegios que querían cobrarte por un servicio no dado, no prestado, efectivamente. Eh, por ejemplo, les planteo como mecanismos introductorios resolver el contrato. También a sujetarse a nuevas condiciones planteadas por la educativa. Y puede incluso ajustarse administrativas también. Y decía que en caso se reproduzca la resolución contractual, las instituciones educativas privadas brindan todas las facilidades necesarias para el traslado de estudiantes a otra institución educativa. Las instituciones que no brinden la prestación no presencial de servicio no pueden exigir el pago de pensión. Lo cual parece sumamente lógico, ¿no? Y absurdo que haya colegios que quieran cobrarte por una prestación no efectuada. Sin embargo, frente a esa realidad abusiva, pues ahí existe el deber del Estado de intervenir ciertos derechos para poder evitar la violación de otros derechos de mayor relevancia en el caso en concreto. Los papás plantearon este tipo de soluciones porque su plato no estaba. Tenía que ser vía judicial, la cantidad de problemas que voy a haber. Entonces, ¿qué hizo el Estado? Intervino, emitió una ley que se aplicó a todas las relaciones contractuales vigentes.
y que se están ejecutando en ese momento. Otro tipo, por ejemplo, bueno, este tema educativo, como verán, pues es algo, digamos, que se alimenta, digamos, el decreto legislativo y el decreto supremo, ¿no? El decreto legislativo es una norma con rango de ley, así que tenía rango de ley y se aplicaba para todos. Plantearon inconstitucionalidad, plantearon los medios de comunicación, qué abusivo el Estado. Dijeron, no, esto es una intervención fascista, comunista. No, no. ¿Por qué? Porque era evidente el estado de desprotección, de vulnerabilidad que tenían las personas. Y por tanto, pues, implicaba eso. Implicaba una intervención justificativa a la autonomía contractual, a la autonomía privada. Otro elemento que también se emitió en esa época fue el decreto de urgencia 056 y también el decreto de urgencia 058. ¿Por qué? Porque muchas empresas tenían estatutos que justamente reflejan su autonomía privada, estableciendo obligatoriamente las asambleas generales de manera presencial. Claro, lo hacían porque era una manera de concordarlo con la celebración de la entidad, todos estén reunidos, o de repente un compromiso de todos, sobre todo ámbito familiar, que todos estén presentes implica pues evitar muchos problemas en materia pues de dimes y diretes, ¿no? Idas y venidas. Así que la mayoría de empresas, asociaciones, fundaciones y comités pues implicaban pues que que sea presencial, que sea presencial, que no haya posibilidad de nada virtual. Y con la pandemia no podían hacer eso. Pero es fácil, doctor. Cambia el estatuto. Pero ¿cómo pueden cambiar el estatuto si las asambleas eran nulas, inválidas? Porque no podían hacerse de manera presencial. Porque había un allanamiento obligatorio, ¿no es cierto? ¿Y quebraba? No, pues. Entonces, ahí los de privada le dijeron, nosotros no podemos cambiar nuestro propio autonomía privada, nuestro propio estatuto, porque no podemos reunir. Y, oye, evidentemente, una opción no era, pues, que excepcionalmente se reúna físicamente, ¿no? Eso sería absurdo, sería, digamos, inviable. Entonces, ¿qué pasó? Intervención del Estado y terminó de que cabe celebrar juntas de accionistas, asambleas oracionistas no presenciales o virtuales en todas las entidades públicas, privadas, también en entidades privadas, a pesar, repito, a pesar que esté en contra de su autonomía privada reflejada en su estatuto. A pesar que prohíba las reuniones virtuales, yo he estado oculto de que se reúna virtualmente todas las entidades. ¿Cuál es mi justificativo de intervenir la autonomía privada de las empresas, de las entidades? Es de que es la manera por la cual ellos pueden salvarse y no extinguirse, para que se reúna, modifiquen su estatuto, sea virtual y puedan generar asambleas y sesiones sin ningún problema. Por eso el Estado interviene, por eso el Estado, digamos, incide en este tipo de normativa y autonomía privada, ¿no? Para, de alguna manera, salvaguardar la supervivencia de la economía social de mercado. Por eso está justamente este tipo de intervenciones justificativas. También tenemos otra, que hablaba también de las cooperativas, como te decía también sociedades de mercado de valores, sociedades anónimas cerradas también, se emitía normativa. Entonces, digamos, estos ejemplos implican que cuando tenemos un interés público, podamos intervenir los contratos y podemos suspender, podemos modificar
podemos intervenir en la redacción de las cláusulas, sí, por eso implica una justificación y eso sí de manera excepcional. No va a funcionar si no está justificado. Si no, por ejemplo, no hace una vulneración de derechos y no pasa de proporcionalidad. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de la ley del peaje? Hablaba, por ejemplo, que ley que termine la suspensión de los peajes en época de pandemia, en época de COVID. ¿Cuál es su justificativo? De que no, las personas que cobran, pues tienen sus casitas, eh, y como nadie usa la carretera porque todas sus casitas, entonces se suspende el peaje. Porque ¿para qué va a ser? ¿Para qué? La gente decía, bravo, bien, no vamos a peajes. Pero claro, la gente lo asociaba a un tema de corrupción, no vamos a ver peaje. Pero es mentira, porque la suspensión de peajes fue declarada inconstitucional y evidentemente fue lo correcto. Porque la suspender el peaje no tenía ni una justificación en interés público, en interés colectivo, en la salud pública. Nada de eso, digamos, era, digamos, justificativo, real. Nada de ello. Por tanto, ahí hay el problema. Ahí es justamente el asunto, ¿no? No todo, pues, eh, ley que determina la suspensión o la eliminación de un contrato es constitucional. Por ejemplo, actualmente hemos tenido normativa, por ejemplo, que interviene en los contratos contaminados por corrupción y se llevan pues sus cosas, ¿no? Y han dicho, oye, espérate, y la presunción de inocencia, el hecho de que hayamos un reporte, noticia, pues, no implica que, que exista pues la justificativo por el cual el Estado pueda apropiarse del bien de otra persona. ¿Cuál es cuál es el justificativo? Ninguno, no hay. Y eso implica pues que ciertos tipos de contratos de grandes inversiones no litiguen en el Poder Judicial, ¿no? Sino vayan a nivel arbitral. Vayan, por ejemplo, a CIADI, al Tribunal de París, al Tribunal de Nueva York, para poder justamente decirle que el Estado me ha quitado cosas, me ha suspendido el contrato, me ha quitado el contrato, desestimando las inversiones y no de manera justificativa. Eso pasó, por ejemplo, en el caso de la suspensión de peaje en la suspensión de peaje creo que de Puente Piedra, en la época de Castañeda Alonso. La Municipalidad de Lima dijo, no, este peaje está mal, eh, necesitamos que la gente circule libremente, derecho a la libertad. Así que vamos a suspender el peaje de Puente Piedra para que la gente cruce, sin más, en aras de la población. 3 años después, la arbitral, la municipalidad perdió y tuvo que pagar como 30 millones de soles por daños y perjuicios, porque lo ocasionó, porque era evidente de que una decisión de gobierno unilateral no puede modificar un contrato. No puede. Ni una decisión del Estado puede fijar un contrato. No puede fijar precios. No puede obligar a la empresa, por ejemplo, Elite, a que su papel higiénico cueste un sol, en aras de proteger la finalidad de los pueblos, la necesidad, porque son pobrecitos. Uno puede decirle que a partir de mañana el pueblo está un sol, porque la gente tiene hambre que comer. No puede. No hay un justificativo para eso. Y a partir de ahora, eh, cualquier persona que se accidenta va a ser, va a ser asistido en cualquier clínica, creando un vínculo contractual de ese momento. Oye, no es un contrato, es disposición legal. ¿Afecta a autonomía privada? Por supuesto, porque las clínicas deciden a quién atender y a quién no, porque es una clínica privada. No obstante, la protección de la persona en salud pública que hay conlleva, pues,
a que tenga pues que haber una intervención del Estado de manera justificativa. Así que cualquier persona que se accidenta, el policía o el bombero tiene que llevar a la clínica más cercana y la clínica no puede negarse, no puede decir, no, libertad contractual, actividad privada, yo decido con quién le da el contrato. No, la ley dispone, tú la tienes porque sí. Y prevalece, actividad privada, salud pública, salud pública. Entonces, se ve cada caso por caso. Eh, en época de pandemia también un proyecto de ley que decía, arrendatarios, tienen dónde ir. Hay pandemia, no tienen chamba. Ley que suspenda los desalojos y suspenda la renta. Esa ley, proyecto de ley, iba a ser inconstitucional porque la afectación tema privada no estaba justificada. ¿Tú por qué piensas que el arrendador es poderoso, millonario? Arrendadores son viejitos que viven sus rentas. Entonces, darle justamente un grado de, eh, un grado pues de alguna manera pues de desprotección al tema de y no cobrar la renta y tener gente viviendo en su casa y también hacer referencia pues a un tema de luz, agua, desagüe, pues era pues algo pues digamos injustificado en toda luz. Así que tienes que hacer referencia pues a ese tipo de detalle, a ese tipo de aspecto, ¿no? A tomar, a considerar. Eso implica, por ejemplo, lo siguiente, que el artículo 355 del Código Civil tiene que volver a reflejar, pues, lo que hemos hablado en la hora. Tiene que hacer referencia, pues, a que la ley por consideraciones de interés público, que es justamente el concepto que maneja en el Tribunal Constitucional, de forma idónea, necesaria y proporcional, puede establecer modificaciones al contenido de los contratos, aun cuando estén ejecutándose. Aún cuando estén ejecutándose, pueden justamente hacer esa intervención. Una intervención, evidentemente, que es idónea, necesaria, proporcional, y no meramente por temas políticos, no por temas meramente pues, de decisiones temporales o decisiones digamos, de clamor popular. Me acuerdo cuando que la gente decía, subió el limón, que se haga una ley para que baje el limón. Es que no es así, pues, estimados. No pueden tener una autonomía privada a meramente clamor popular. Tienen que tener mecanismos de excepcionalidad para poder justamente hacer una intervención a la autonomía privada. Y justamente conlleva pues al tema del positivo, ¿no? La autonomía privada, la Constitución, ¿cuál es su vinculación? Como hemos apreciado, ahora la autonomía privada de la Constitución eh, no corresponden a ámbitos de esfera distintos. Ambos son vinculados. La actividad privada se encuentra en la Constitución. La actividad privada tiene que ejercerse en el respeto de la Constitución. La actividad privada es un principio de derecho privado, pero también es una garantía constitucional. Actualmente, siglo XXI, podemos apreciar que los contratos, la máxima expresión, la actividad privada, no está exenta, no está ajena a, a que cierta actuación o su contenido pueda afectar derechos fundamentales. Ergo, implicará pues que los afectados sean terceros, sean la misma parte contractual, recurra al órgano jurisdiccional constitucional para poder, digamos, para poder hacer respetar sus propios derechos fundamentales. Y casos no son solo citados en la disposición de ahora, ¿no? Que el PPT es justamente para que lo puedas hacer con calma. Hay también aspectos, pues, desde el lado, pues, obligacional, derechos reales, ¿no? Tuvimos un caso en el cual una persona compró una casa que tenía, pues, un pasaje y como ese pasaje estaba en su escritura pública y en su ficha registral, pues puso su carro ahí.
Y le dijo a los vecinos, ustedes como sus familiares, pues pase de casa en casa, que tiene que salir a la calle, a mí no me molesta. Porque en fin, cuando yo he comprado y yo hago con mi propiedad lo que me da gana. La- ¿A dónde se van ellos? Los vecinos no se fueron, se fueron a Vía Corpus para decirle que violación de la libertad y ganaron. En la otra parte decía, no, pero puedes salir por la ventana de tu vecino, puedes salir por la puerta de tu vecino. No, no, es que el hecho de libertad de tránsito implica el ejercicio adecuado, ordinario, como una persona común usaría un espacio necesario para poder justamente trasladarse a la parte exterior, a las vías públicas. Y por tanto, debe interpretarse de esa manera. Vemos que tuvo que justamente plantearse la asignatura legal de paso para establecer que la persona, si bien tiene autonomía privada sobre su propiedad, propiedad pasaje, es cierto, al ver que el vecino tiene otra salida hacia la vía pública, pues ese pasaje, si bien era de propiedad de esa persona, era pues predio sirviente, debido a que era necesariamente la vía de acceso al exterior y por donde debía soportar el uso de ese espacio a todos del vecindario, a todos los condominios, que era justamente la manera de hacer. Eh, un caso parecido, pero al fin y cuenta condición contraria, ¿no? El caso de Alameda de Guayras, en Chorrillos. La gente compró departamentos y tenía acceso a la Guayras, pero también la inmobiliaria le decía que también tiene acceso a la parte de atrás, que también daba una calle, y que había un parque. Entonces la gente compró y ya, pues, bueno, si hay un terremoto, se hago por la parte de atrás, por la parte de adelante. Pero luego ese parque se cerró, nadie sabía. Se cerró ese parque. La gente, oye, ¿pero por qué se cerró? Yo tengo que ir por ahí. ¿Qué haya pasado? Que ese parque era un parque privado de los vecinos que no eran parte del condominio. Entonces, a ver que la gente pasaba por ahí, ah, no, ese parque nos costó un terreno, así que los vamos a acercar y no se pasó nosotros nada más. Eso implicó que la gente pues se quejara y reclamara. Así que justamente ahí no procedió el tema del interés público, nada por el estilo, ¿no? Así que se ve cada caso por caso, estimados colegas míos. Eso es todo lo que quería comentarles y eso justamente la palabra al doctor Jesús Rosario. Muchas gracias. Y muchas gracias, doctor Oreste Roca. Ha sido una interesantísima conferencia, muy versada, por cierto. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. No sé si usted desea leerlas directamente, porque hay algunas de repente que son relacionadas al tema. Ah, sí, sí, yo voy Por favor. justamente, bueno, en el tema del material usado, lo voy a hacer justamente presente al consejo. Tengo acá también detalles. A ver, me dice, entre privados es posible que se tiren cobros excesivos por préstamos dinerarios, en contrato en mutuo acuerdo, y con ello ya parte deudora ya no puede denunciar por delito de usura. No, no es factible, estimados. Los privados no pueden fijar intereses exorbitantes, excesivos, sí, ilimitados, ¿no? Tu marco, ¿y cómo sé que son excesivos? Tu parámetro es justamente, lo indica con la BCR, ¿no? Es como que un parámetro para que después guiarte abusivos, abusivos. Eh, ahora, y eso implicará pues que puedas ir justamente a la vía judicial para que te reduzcan los montos y que intereses. Ojo, tú vas a la vía penal y eso no significa que te colmen los intereses, porque la vía penal solamente va referido al tema de delito, nada más, ¿no? El tema de reducción de intereses a los adecuados razonablemente es un tema meramente privado. Puede utilizar un vecino el pasaje peatonal como depósito de material chatarra
Ahí justamente tienes que ver el caso en concreto. Ese pasaje peatonal, ¿a quién pertenece? ¿Es un bien común? Si es un bien común, implica de que ningún vecino puede tener actos exclusivos sobre ese pasaje peatonal. No puede ponerlo como depósito de material chatarra. Y tuve un caso en el cual unos de los codueños puso su tanque de agua en el pasaje. Y decía, bueno, es que no tengo dónde ponerlo, pues. Y es más, yo voy en mi tanque de agua, pues, más, luego, ha pasado un año y todavía no lo pone. ¿Es un delito? No, es que no es un delito. No, es un tema de una infracción, pues, de su derecho al libre tránsito, que implica ir a la vía constitucional, ¿no? Eh, para eso. Pero también puede ir también por el tema de defensa civil. Puede ir a la municipalidad y decir, oye, por si acaso, el pase personal que tienes acceso justamente en caso de riesgos, en caso de desastres, está bloqueado por otra vecina. Entonces viene la municipalidad y dice, ok, tienes que, te multo y también te doy 2 días para que saques tus cosas, ¿no? De ahí, porque es un riesgo y ellos también pueden ver ese aspecto, ¿no? Aparte también, pues, de que si es un depósito, tiene que tener licencia. En probabilidad de fiscalización ve eso y determina de que no tiene licencia de depósito. El INDEC dice, oye, estás excluyendo la municipalidad del tema vecindario, por ese lado te diría, por la vía administrativa y también por la vía civil, también por la vía constitucional, pero no por la vía penal. No, no es por ese lado. Ordenando compra-venta, ¿cómo se materializa o formaliza la autonomía de la voluntad? Más aún cuando las vendedoras son personas de más de 80 años de edad. Ante todo, no es autonomía de la voluntad. Ese término viene del siglo XIX, de la toma de la voluntad. Hay que hablar de autonomía privada, ese término, ¿no? La autonomía privada es inherente a cualquier persona, no importa la edad que tiene. Toda persona tiene capacidad jurídica y por lo tanto tiene capacidad para poder hacer negocios jurídicos. Eh, Como una persona, digamos, si considera, si desea, puede plantear una persona de apoyo a nivel notarial y con facultad de representación, para que pues a través de esa persona pueda vender sus bienes. Eso yo te sugeriría, ¿no? No es que sea obligatorio, pero que de alguna manera pues la persona tiene la libertad de poder hacerlo, ¿no? Porque la edad no es sinónimo de incapacidad ni discapacidad. Justamente lo que decía Frank, pues, ¿no? La actividad privada es un término del siglo XX que algo después que podemos negociar libremente, será contratos o negociables dentro de un marco normativo que no da el Estado. En cambio, la actividad de la voluntad es un término del siglo XIX asociado a que las personas pueden hacer y girar negocios jurídicos y solo el Estado tendría que reconocerlo, ya que solo tiene que probarse que ha sido de mi voluntad, nada más. Y eso obviamente ese concepto ya ha sido dejado de lado. Eh, Ahora, en el tema de la vulnerabilidad de ancianos, es un tema de políticas públicas, que lo ve pues el Ministerio de Poblaciones Vulnerables eh, para darle la atención respectiva. Hay incluso pues, por ejemplo, incluso una función compartida porque hay entidades religiosas que se encargan de los asilos. A nivel, digamos, de la atención a la mujer pues, vulnerable, también ellos se encargan de la atención a los ancianos, a las personas que también se encuentran, pues, en la calle, en los centros de refugio de ancianos que ellos tienen, ¿no? El, la evolución del Tribunal Constitucional en su interpretación ha sido, digamos, variable desde la Constitución del 93, ¿no? Antes no se intervenía mucho en los contratos de tenencia privada, y poco a poco, desde 2001 hacia adelante, pues ya le damos más incidencia en ver el tema de interés social, el tema, digamos, de que no solamente la tenencia privada es un tema de está acorde o no viola una ley, sino que se protege hechos fundamentales, ¿no? Eso ya es un tema, digamos, que aparece ya en fin del siglo XX hacia adelante, ¿no? Existen casos en que la actividad privada puede estar por encima, mira, o sea, en la ponderación, sí, por ejemplo,
Es casi que te comenté de la persona con discapacidad, ¿no? La persona con discapacidad, pues tiene derecho, pues, de poder, digamos, de un ambiente adecuado para poder ver el cine, de un área establecida para eso. Pero yo siempre quería que no tengan que por qué pagar el ticket, ¿no? Pues, entonces, en verdad, la autonomía privada siempre tiene que ser hechos fundamentales. En la ponderación puede verse que hechos fundamentales en sí eh, puede verse limitado, ¿no? Frente, digamos, a la autonomía privada. Porque no se encuentra justificativo, pues. No hay una condición ni acción. El caso, por ejemplo, de los peajes. ¿Es posible que la autonomía privada justifique la existencia de contratos que contradigan principios constitucionales? Lo que pasa es que la gestación subrogada y la eutanasia no son contratos, porque están fuera del comercio de las personas la disposición de su cuerpo, sea para crear, sea para extinguir, así que no son contratos. Eh, la gestación subrogada y la eutanasia están justamente en el tránsito, están amparados bajo el desarrollo de la libre desarrollo de la personalidad, el derecho a una vida digna y también a morir dignamente, ¿no? Eh, Me preguntan también acá cuál fue el impacto de la calidad regulatoria de la norma de carácter de urgencia dada por PCM frente a la reactivación económica de las MIPES. Ya, aquí es un tema, digamos, un poco, digamos, ajeno, porque es una evaluación ex post, ¿no? En la cual lo que se hace, pues, es eh, ver si la finalidad de la norma se cumplió. No es que el Estado intervenga en dar, pues, dinero, sin más. Tiene que mandar fiscalización y ver que realmente las empresas el dinero respectivo a reflotarle la misma. Pues es un tema más que todo de data. El, el bien común y el bien público. Lo que pasa es que el bien común tiene un concepto más filosófico, ¿no? Por ejemplo, un vecindario siempre va en aras del bien común. El bien común es sentido de una finalidad común para todos e interés colectivo para todos. Otra acepción sería el bien común en el sentido de bienes comunes, ¿no? Bienes cuales son propietarios del mismo. En cada bien público ya se refiere pues a un bien de propiedad del Estado, una pista, una pileta. Cada bien común es un bien pues de propiedad privada, ¿no? Pero que es usado por todos, que son propietarios y de acceso a ese bien. Está regulado, por ejemplo, en la Ley de Propiedad Horizontal, emitida pues hace poquitos años, su reglamento. También en la Ley de Edificaciones. También está en la Ley de Propiedad Exclusiva y Propiedad Común. O sea, cuando hablamos de bienes comunes, bienes individuales, vamos a verlos más en leyes especiales. Eh, Ahora, en el tema de las redes sociales, es un mecanismo de contractual. O sea, hacer contratos mediante redes sociales es válido, es eficaz. No existe un impedimento para eso. El tema es el contenido. Ver justamente si el contenido de un público las buenas costumbres. Si es así, la cosa sí establece de que tú no puedes alogar pago indebido si es que pagas por ese tipo de servicios, de ese contenido, ¿no? Tampoco podrías plantear mecanismos de tutela y exclusión forzada, ya que son contratos que serían nulos porque atentan contra el orden público y las buenas costumbres. Eh, Ahora, en el tema de los colegios, hay que ver justamente ese detalle, ¿no? Muchos dicen, oye, ¿por qué te quedas con mi pago de matrícula? Tienen que justificarte por qué, gastos administrativos, evaluación, lo que fuera. Eh, Te dan un porcentaje justamente de devolución por el tema de gastos administrativos. Entonces uno tendría que decirle, a ver, ¿te quedas con matrícula por qué? ¿Por qué te quedas con matrícula? Depende, pero como penalidad. Depende cuando pasó el penal, te dicen, oye, la matrícula implica una separación de ese sitio, de ese niño, de ese chico. Si tú luego te vas, pues mi costo de oportunidad de reemplazar a otro chico se va a perder por el tiempo transcurrido. Es por eso que no te devuelvo la menos matrícula por el tema de penalidad.
de repente el ámbito de ese sentido. Eso justamente tiene que verse de acuerdo a lo que has firmado en ese contrato. Ojo que la legislación peruana se basa en parte del derecho romano, que a su vez se basa en el derecho natural originario. Recuerda que el derecho romano toma en cuenta mucho la filosofía de derecho natural panteísta que venía pues de la época griega y que luego también se tradujo en la época del cristianismo. Así que el derecho natural aún se mantiene actualmente. Es más, es una especie de fuente de los derechos fundamentales, porque preceden y coexisten ante el Estado. Eh, la beneficios tiene, claro, su relación aparte, ¿no? El legislativo 1411, ¿no? Entidades privadas, cuando reciben rentas estatales, eh, es correcta la interpretación sin tomar en cuenta el mayor beneficio de la entidad. Lo que pasa es que si, hay empresas, por ejemplo, Sidapal, por ejemplo, las empresas de FONAFE, o entes que tienen participación del Estado, pero que tienen una tasa privada, que tienen que regirse, pues, en el marco del Código Civil. Pero eso no significa de que no respeten la Constitución. Así que igual tienen que someterse a esas consideraciones, no tanto del Estado, sino del fin por la cual es la beneficencia que existe. Esa es justamente su idea. Claro, con ese Consejo Nacional para Discapacidad, discapacitados. En los ancianos, sus aspectos serían, no están en la CONADIS porque no son discapacitados, lo que no significa que no haya mecanismos también de protección para el mismo, ¿no? Eh, pues claro, si quiere, buena idea, estimado Anónimos, puedes plantear justamente la idea de repente un ente, un consejo que pueda proteger a los ancianos. Yo particularmente no conozco uno, pero a mí no sí sería dable en su oportunidad que hubiera. Existen direcciones de la dirección de las personas con vulnerabilidad, pero no es que sea un consejo en sí, ¿no? Ese es, eh, eso es todo, digamos, las preguntas hasta la fecha. Muchas gracias. Bien, muchas gracias nuevamente, doctor Oreste Roca. Ha sido una interesantísima conferencia y la respuesta a todas las preguntas formuladas también hay que agradecer. También agradecer a los 1000 participantes que nos han acompañado esta mañana, con lo que refleja pues el interés por el tema. Nuevamente nos despedimos con un pedido que llenen las encuestas, por favor, a los participantes y al doctor Oreste Roca, por favor, vamos a tomar la foto nuevamente, por lo cual pedimos un momento de su atención. Muy bien, muchas gracias. Entonces, cumplido todo esto, nos despedimos hasta la conferencia de la tarde. 3 de la tarde, nuevamente los esperamos a los participantes. Muchas gracias y hasta la. Hasta pronto, hasta luego.